Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué bueno verlos nuevamente en esta clase de escatología. Estamos analizando el libro de Daniel y es un gusto saludarles nuevamente, que podamos estar aquí y estar haciendo estos estudios tan interesantes que yo creo que nos edifican a todos como buenos estudiantes de la Biblia. Estar analizando este contexto que fue escrito tan antiguamente, pero que es a la vez tan actual. Y dentro de los análisis que hemos estado haciendo, dentro en el libro de Daniel, vamos a ir progresando en una de las partes importantes que tuvo este hombre, este profeta de Dios que fue Daniel, cuando estaba cautivo en Babilonia. Y dentro del sueño que tuvo que interpretar desde saber cómo fue el sueño Daniel, dar la interpretación correcta. Cosa que sí sucedió porque Dios mismo se encargó de darle esta interpretación correcta a Daniel para podérsela referir al rey Nabucodonosor. Así es que dentro de esta interpretación que recibió Daniel, hemos empezado con ella en cada uno del análisis de cada uno de los diferentes componentes de la estatua, desde la cabeza hasta los pies. Y en nuestra clase anterior ya nos estábamos refiriendo a los pies de hierro y barro, en donde entendemos que la interpretación escatológica son las alianzas humanas de los últimos tiempos. Que estos 10 dedos que simbolizan 10 reyes que no eran de extracto judío, sino que eran 10 reyes gentiles, o el tiempo de los gentiles, que también así se le puede llamar, eh, que será cuando estos 10 dedos estarán en plena alianza, estarán trabajando totalmente unidos, íntimamente unidos, aunque divididos, no mezclados, porque no se puede unir el hierro con el barro, y que la unión de estos reyes iban a tener una actividad de propagación. Por eso están en los pies, acordándonos de la propagación del Evangelio. Bueno, hay una copia, una similitud con las alianzas humanas en los pies de esta estatua, de este sueño que tuvo este rey. Bueno, ahora proseguiremos a lo que es la piedra, la gran piedra que se desprendió de un monte y que también tiene un significado que para Daniel tal vez no haya sido muy claro, pero para nosotros hoy en la actualidad sí lo es. Que esta piedra que se desprende será un sistema de un gobierno divino. Que este reino, como también lo alcanzamos a mencionar en la clase anterior, se desprende de un monte muy especial, un monte en donde estaba adherido o unido, siendo parte del monte, esta piedra. ¿Cómo entendemos esto? Bueno, hoy lo podemos entender que el santo monte de Dios, del santo monte de Dios, de la misma presencia de Dios, fue enviado la piedra angular, que es el Señor Jesucristo. Se desprende esta enorme piedra de este monte y es enviado y llega rodando, llega cuesta abajo con un ímpetu, con una fuerza y con un poder tremendo, tan enorme, tan grande, que cuando llega a los pies de la estatua, desmenuza, rompe, hace pedazos todas esas alianzas unidas. Y que este reino, esta piedra, jamás iba a ser destruido. Y no se refiere necesariamente al reino de Israel, puesto que aunque tiene una íntima relación por de donde proviene como hechura del Hijo de Dios, que es Cristo mismo, tiene esa pertenencia de raza y cultura, pero que también abarca la descendencia de Abraham, pero que en su parte de deidad es el Hijo de Dios, el Hijo del Dios viviente, que es Jesucristo el Señor. Muy bien, estas alianzas o este reino que es destruido por esta piedra angular, llega y va a tener, al estar ya derrumbada y destruida la estatua, que parcialmente ha estado ocurriendo esa destrucción,
física e históricamente hablando, pero que espiritualmente sigue imperando, es decir, el espíritu babilónico a través de las religiones, falsas doctrinas, a través de los cultos babilónicos modernizados hasta el día de hoy, por medio de los sacrificios humanos de inocentes, de los sacrificios humanos que se siguen viendo en lo oculto, en lo secreto, a través de alianzas secretas, sigue estando el imperio babilónico presente y que lo seguirá hasta que ocurra algo que mencionaremos al final. Después están el pecho y toda la parte que sigue de la cabeza, que estaban fabricados de oro y de plata. Que esto en ese tiempo que estaba hecho por el imperio medo-persa, el imperio que fueron sucesivos, el imperio babilónico, que era la cabeza de oro, la plata, que era el imperio medo-persa, que no tuvo mucha prevalencia, pero sí en cuanto a la organización y el orden de los gobiernos, de una manera organizada, de una manera bien concertada, purificada la plata para que brillaran en los foros, en los escenarios, pero que finalmente eran maleables, o sea, manejables, y eran además también de hacerles una forma a voluntad dentro de esas propias organizaciones, como hoy vemos en la actividad de las alianzas humanas actuales, pero que dentro de ellas se mueve el espíritu de los imperios medo-persas, ¿no? Sobre todo los que provienen del Medio Oriente, donde estuvieron prevaleciendo el imperio medo-persa, y que de ahí iban a tener formar una alianza con este metal precioso que se encuentra en el interior de la tierra, y que este mismo imperio o el espíritu que lo mueve en estas organizaciones muy humanas hasta el día de hoy continúan, pero vemos cómo caen de repente por su maleabilidad, no resisten mucho y empiezan a derrumbarse o a desmenuzarse, a destruirse, o a hacerse muy débiles, ¿no? Con grandes guerras, grandes epidemias, cuestiones de tipo, por el poco valor que tiene la plata, es también el poco valor que tienen muchas de las cosas que le da la humanidad hasta hoy a este espíritu, que le da gran valor a algo que es transitorio, con los grandes sistemas económicos mundiales, con el valor de ciertas monedas, con el valor del oro que viene del imperio y del espíritu babilónico, pero que son maleables al fuego consumidor, que no tienen tanto poder. Después recordamos que viene el espíritu que impera a través del sistema griego del bronce, ¿no? El abdomen y los muslos de la estatua que vio Daniel, que el bronce sí, bien, ciertamente es muy resistente al fuego, el bronce bruñido inclusive llega a brillantarse aún más, es más resistente, mucho más resistente que la plata o el propio oro, pero que este espíritu, que también tiene esa resistencia, que muestra oposición al reino de Dios, que es lo que se verá en el sueño de Nabucodonosor, y que es el pensamiento griego, las filosofías humanistas que se oponen también, estas grandes filosofías que han surgido con este espíritu el día de hoy, en donde a través de las organizaciones humanas que son muy manipulables, pero que el pensamiento griego precisamente es quien manipula a través de filosofías humanistas, a través de filosofías hedonistas, a través de también utilizando a servidores de este mismo imperio, como es el falso valor
de las riquezas a través del oro, de la misma plata, de cosas que tienen siglos y años, tal vez millones de años, como es el oro negro, así le llaman, ¿no? Que es el petróleo, que es resultante de la descomposición de material orgánico antiquísimo, o sea, de un valor muy, muy, muy viejo, que también fue la resultante de los juicios de Dios en la antigüedad, en el diluvio, que quedaron atrapados en las grandes catástrofes provocadas por el diluvio, juicio de Dios, y que se fueron transformando en lo que hoy se conoce como el petróleo, ¿no? Que finalmente el espíritu de estos materiales también fueron la resultante de un juicio y un decreto de Dios en esos tiempos tan antiguos, pero que hoy se utiliza como un producto de gran valor. Después vendría el Imperio Romano, que el espíritu del Imperio Romano, que es el gran poder a través de imposición de culturas altamente contributivas a través de la opresión, de la injusticia tal vez de los sistemas de gobierno mundiales, a través de impuestos injustos que han oprimido a muchas culturas y civilizaciones, principalmente la romana, como le ocurrió al tiempo del Señor Jesucristo, que las imposiciones de los impuestos por la fuerza y la crueldad que oprimía a los pueblos, ese mismo espíritu seguía prevaleciendo aún en el tiempo del Señor Jesucristo, y en los últimos siglos también lo vemos. Ese espíritu del Imperio Romano también, que era para que, como justamente conocemos la historia de los antiguos emperadores romanos y su depravación de ellos, ¿no? Nos acordamos de Calígula, de Nerón, o grandes emperadores sumamente crueles, como hayan sido Diocleciano, como hayan sido todos estos perseguidores de la antigua iglesia cristiana, a través de tantos martirios que hubo de creyentes, pero que se basaban en su inmoralidad, la sostenían, o sea, que llegaba a las cúpulas del Imperio Romano a muy pocos, para mantener en lo secreto todas sus depravaciones, todas sus desviaciones, en una inmoralidad sexual, en donde incluían sacrificios humanos, como vemos ahí en los sacrificios humanos que se dieron en los cultos antiguos a esos muy, muy antiguos dioses de la inmoralidad sexual, que nacieron con la cultura babilónica, que se preservaron a través del imperio griego, hasta el imperio romano, hasta el día de hoy. Esa misma esencia espiritual sigue prevaleciendo, no crean que hay algo nuevo. O sea, los mismos clichés con otros nombres y otras técnicas, aún apoyados por la gran tecnología. Entonces, todos estos, esencia espiritual de todos estos de imperios antiguos, son las que iban a prevalecer hasta el día de hoy, y que siguen sosteniendo estas dos últimas partes del sueño de Nabucodonosor, que fueron los pies del barro mezclado con el hierro. Pero cómo viene esta piedra tremenda en el cual es destruido este sistema en la estatua que soñó Daniel, y que el gobierno humano también de todos estos imperios crueles, sanguinarios, muy bestiales, sistemas corruptos, sedientos de poder, de riqueza, de gloria humana, sueños de hombres de enseñorear al mundo y listos a despedazarse unos a otros, ¿no? Como podemos leer en un salmo. Y si ustedes tienen ahí su Biblia, por favor acompáñenme al Salmo, Salmo 49, versículo 12. Salmo 49, versículo 12, en donde leemos así: mas el hombre no permanecerá en honra, es semejante a las bestias que perecen. Finalmente, esas enormidad de
conglomerados humanos que han surgido ambicionando y la codicia de la riqueza, del placer, por medio de cualquier cosa. Vemos cómo caen presa de los grandes reinos también, el reino animal, con todo lo que surge del reino animal, con las conductas, a una mentalidad a ese nivel. El reino vegetal, en donde surgen las ciencias del mal, donde se descubre que de ciertas plantas como la cocaína, la heroína, la marihuana, todos los componentes químicos dominan las mentes a través de las adicciones de algunos que caen presas de estos reinos. Del reino mineral, en donde el valor del oro, de la plata y bueno, el orgánico, que es el petróleo, como mencioné, están cautivos de todos esos reinos, ¿no? Y bueno, que todo esto, estos espíritus que han animado todos estos imperios modernos, se empiezan a despedazar entre unos y otros, con hoy y con lo que mismo Señor Jesucristo, que habrá guerras y rumores de guerras, grandes pestes, que se han de estar cumpliendo puntualmente en los tiempos en el que está ya determinado. Así es que todas estas profecías, y para ustedes que tienen ahí su manual, estamos en la página 25 de su manual, van a ir derrumbándose poco a poco en esta fiel interpretación del sueño que Daniel hizo, que Daniel tenía muy muy bien localizado, y que finalmente se instala el gobierno divino con la piedra angular que es Cristo, que es indestructible, o sea, no será destruido, no podrá ser removido, y que tiene una correlación con otra parte importante de otra visión que tuvo Daniel. En lo que se refiere a la imagen que vio Nabucodonosor, esta es la interpretación que tuvo este profeta Daniel, que está escrito en el Antiguo Testamento y que queda totalmente al criterio interpretativo y hermenéutico del estudioso de la Biblia, conforme a la interpretación correcta de la hermenéutica, no cayendo en la especulación, ni el catastrofismo, ni falsas interpretaciones, tratando de acomodar los sucesos mundiales, acomodar a la palabra de Dios revelada, acomodándola a los sucesos mundiales, sino que es al contrario, es al revés totalmente. La prevalencia de la palabra revelada y acomodar ahí todas las circunstancias que ocurren en nuestros tiempos. Así es como deba de ser, y aplicar por medio de la correcta interpretación hermenéutica a cada uno de los sucesos que se vinculan totalmente con todo lo profetizado por otros hombres y profetas del Antiguo Testamento, como haya sido Isaías, Jeremías, toda la colección de libros del Antiguo Testamento, de la Torá, a también lo revelado por y confirmado y corroborado por los diferentes protagonistas del Nuevo Testamento, como es el propio Señor Jesucristo, que vino a hacer un cumplimiento profético extraordinario, en donde viene esa piedra, a la interpretación que encontramos no solamente en los evangelios, sino que también encontramos en las cartas de los propios apóstoles, de los propios discípulos del Señor Jesucristo, de todos ellos, y que encontramos bien referidos en la carta a los diferentes apóstoles, y que todos y cada uno de ellos escribieron en todas esas cartas, en Pedro, en el mismo Pablo, cuando habla acerca de la segunda venida del Señor Jesucristo, y por supuesto, también no podemos olvidar ahí a Jacobo, a Santiago, la carta de Santiago, que es la misma persona, Judas, y llegamos a el principal de ellos, que es el libro de la Revelación o del Apocalipsis, ¿sí? Escrito y revelado, que fue revelado a Juan, el discípulo del Señor Jesucristo, el apóstol de él. Entonces vemos cómo toda la vinculación
podríamos llamarlo, y así algunos le llaman, el Apocalipsis de Daniel. Lo unimos a Pedro, a los Evangelios de Cristo, hasta el libro del Apocalipsis. Entonces todo tiene una secuencia, todo tiene una vinculación que como estudiantes de la Biblia nos vemos obligados a correlacionar, y sobre todo que el propio Espíritu Santo nos vaya dando luz e iluminación, no personas, no avatares, no falsos profetas, sino la misma interpretación que da a sus hijos que tienen luz, para interpretarlas correctamente y vivir conforme a los tiempos que se nos van marcando, y discernir los tiempos y vivir mientras tanto en obediencia a los mandamientos de Cristo, a los mandamientos del Señor, cuidándonos de vivir en santidad, en sujeción al amor del Señor Jesucristo y de nuestro Padre Celestial y de su Santo Espíritu. Entonces, proseguiremos entonces con el estudio de las demás profecías. Para tal efecto, tenemos que entender todo lo que hemos hablado del sueño del rey Nabucodonosor para vincularlo en este estudio del libro de Daniel. La imagen que haya tenido el rey Nabucodonosor en su sueño, en el capítulo 2, tenemos que estudiarla necesariamente y vincularla con la visión de Daniel de las 4 bestias del capítulo 7. Hay una vinculación extraordinaria que haya tenido Daniel, ya lo veremos en su momento, que haya tenido en una visión profética, que haya tenido en una visión muy específica Daniel, y ahí la vamos a estudiar, y que necesariamente tenemos que vincularla a lo que él tuvo en la revelación del sueño del rey Nabucodonosor, y que está muy relacionado con acontecimientos históricos que conocemos porque son históricos. Cualquier libro de historia no es una revelación especial ni nada, la historia lo marca, cosas que se han ido dando con extraordinaria exactitud a nuestros tiempos. No es especulación, sino hechos reales que en cualquier biblioteca, periódico, diario del mundo, escritores, todos podemos encontrar. O sea, son de dominio común y que no tienen nada en cuanto a un hallazgo. El arte de la interpretación, de la vinculación hermenéutica y escatológica y exegética, eso es otra situación. Esa es otra cosa que le queda a los que profundizan en el estudio de la palabra y reciben la inspiración por el Espíritu Santo. ¿Sí? Eso es totalmente aparte. Y ese es en la misma línea que tratamos de hacer llegar a ustedes. Dentro del sueño que haya tenido Daniel, hay una parte que me gustaría mucho que regresáramos en el libro de Daniel, en el capítulo 2, que es el que estábamos estudiando. Y en este mismo capítulo, en el versículo 46 y 49, dice algo así, que es muy importante que lo entendamos en su correcta interpretación, ¿sí? Daniel capítulo 2, versículos 46 al 49, dice así: entonces el rey Nabucodonosor, estoy leyendo mi escritura, quiero que hagan ustedes lo mismo. 46 dice: entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel y mandó que le ofreciesen presentes e incienso. El rey habló a Daniel y dijo: ciertamente el Dios de su Dios es Dios de dioses y Señor de los reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones, y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Y Daniel solicitó al rey y obtuvo que pusiera sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrach, Mesac y Abednego.
y Daniel estaba en la corte del rey. Esto tiene un gran significado como resultado final de la correcta interpretación del sueño del rey y de su interpretación, y que Daniel haya recibido gloria y honra y puesto en un lugar de alta prevalencia. ¿Por qué fue así? Y que Daniel haya aceptado esto. Así, ¿se recuerdan ustedes que hablamos de Daniel que no quiso aceptar sentarse a comer la comida de la mesa del rey, ni beber su vino, sino vegetales y agua nada más? Y que fue algo sobrenatural, sobre todo porque no decayó su físico, al contrario, y que él haya aparecido delante de él, inclusive eso le haya salvado la vida, de que el ADN, a través del ayuno, del ADN de Dios que haya sido dado por esta sujeción de Daniel al espíritu del Dios vivo, la haya sostenido. Y que justamente haya sido eso que le dio esta capacidad profética. Y por eso es que él acepta la adoración, la humillación de un rey humano, poderosísimo en su tiempo, y que le haya honrado y se haya inclinado, y que él haya hecho esta declaración de que el Dios de Daniel era mayor que sobre todos los dioses, Dios con mayúscula y de dioses con minúscula, es decir, la supremacía del Dios único y verdadero sobre los dioses falsos que se levantarían a través de los siglos. Y que haya honrado el mismo rey y al final de los tiempos, sobre todo en este momento tan extraordinario, se haya humillado ante el Dios de Daniel y lo haya reconocido, lo haya honrado y lo pusiera como gobernador, dándole un gobierno con un puesto elevado en su propio reino, y de que además haya exaltado a sus 3 compañeros. Esto tiene un alto significado profético porque finalmente se le da la capacidad a Daniel, ya que esto tiene una vinculación extraordinaria con el pueblo de Israel, a gobernar sobre la tierra. Tiene su lugar la Iglesia de Cristo, lo comentaremos en su momento, pero de que haya habido una extraordinaria postura de humillación y exaltación del rey, reconocimiento, eso es algo que en su momento adecuado se habrá de revelar, se habrá de dar, se habrá de reconocer, y entonces se le dará todo el crédito ya final al sueño que tuvo el rey Nabucodonosor, pero más que nada, no al rey, sino a la interpretación profética que vino de Dios mismo a este sueño en el profeta Daniel, quien lo vemos como un prototipo también de todos los profetas del Antiguo y Nuevo Testamento. Me da un gusto haber estado con ustedes en esta clase. Para nuestra próxima clase, nuestra próxima sesión, estaremos estudiando la visión de las 4 bestias, ¿sí? Eso es lo que veremos a continuación en nuestra próxima sesión con ustedes, en nuestra clase de escatología. Bueno, me despido de ustedes. Ha sido una bendición estar con ustedes. Soy el doctor Luis Lucy y estaremos acá puntualmente en nuestra próxima sesión. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde, que Dios les cuide, y seguimos adelante. Bendiciones. Gracias.